La vanidad era considerada como un pecado terrible en otras culturas diferentes a la judío-cristiana. A lo largo del Mediterráneo, las grandes ciudades de Atenas y Roma también condenaban la vanidad. Se podría decir que en el mundo grecorromano, la vanidad era el pecado principal. Los antiguos griegos se referían al pecado principal como hibris. Los antiguos griegos llamaban hibris a las rocas que se encuentran en el estrecho de Gibraltar, ya que si uno navegaba por ahí, se consideraba como un acto de confianza exagerada, y los dioses te castigarían porque no se suponía que debieras estar ahí. De allí fue que surgió la palabra hibris, que es como la percepción de ser Dios en la tierra. Los griegos utilizaban historias aleccionadoras sobre la vanidad para advertir a la gente sobre el peligro de este pecado, explicando cómo éste podía llevar hasta la muerte. Está Ícaro, que creyó que podía volar con alas de cera, y Aracné, una tejedora virtuosa que fue transformada en araña luego de retar a una diosa en una competencia de tejido. El mundo grecorromano insistía en que el pecado de la vanidad hacía que la persona desafiara a los dioses y el castigo era siempre terrible. La tradición cristiana creó su propio castigo para la vanidad. Lo llamaron infierno. Por siglos, los cristianos han considerado a los 7 pecados capitales como una guía moral. Desde la antigüedad, el pecado de la vanidad fue catalogado como triturador de almas, destructor de hombres, insulto a Dios y una plaga para la sociedad. La evolución del pecado de la vanidad se desarrolló a partir del pecado de Satanás. Él y su ejército de demonios fueron concebidos como los ángeles caídos. Para 1300, a la par del comienzo del Renacimiento, se creía que los ángeles caídos vivían en el aire entre el cielo y la tierra, y tenían el poder de materializarse y engañar. Si una persona no estaba atenta, podía ser presa de los ángeles caídos e inducida a pecar. Los ángeles caídos podían crear cuerpos que solo eran ilusiones ópticas. En las pinturas medievales y renacentistas siempre se encuentran elementos contra natura en el cuerpo del demonio. Los cuernos en la cabeza o los pies como patas de ganso enfatizan que es una criatura que va en contra de la naturaleza. Se decía que los ángeles caídos tenían especial inclinación en usar el pecado de la vanidad como tentación, para cegar a los pecadores y que solo se vieran a ellos mismos. Cerca del año 1320, la idea del infierno fue materializada por el autor italiano Dante Alighieri. En la Divina Comedia de Dante, el poeta romano Virgilio escolta a Dante a través de 3 reinos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Virgilio representa el raciocinio humano y Dante simboliza a la humanidad. Es en el purgatorio donde Dante ilustra las historias más vívidas de los castigos para los pecadores. Dante le da cuerpo e intenta crear el purgatorio como un lugar, imagen que ha permanecido en el imaginario popular. Los pecadores por vanidad caminaban por el purgatorio, inclinados bajo una enorme carga de rocas. Por haber pasado toda su vida mirando a los demás por encima del hombro, no se les permite levantar la cabeza hasta que no tomaran conciencia de la carga de su pecado. La visión de Dante de la vanidad como pecado provino de la doctrina enseñada por la Iglesia. Tradicionalmente a los católicos se les enseña a no ser vanidosos e incluso a no tener mucho éxito para conservar la modestia.
Pero para el siglo XVI, gran parte de la Iglesia Católica había sucumbido ante el pecado de la vanidad. En 1500, el Papa León X era uno de los hombres más ricos de Europa y llevó a cabo esfuerzos agresivos para recaudar fondos para mantener al Vaticano y a su estilo de vida. En 1512, un monje alemán llamado Martín Lutero se rebeló en contra del sistema vanidoso y pecaminoso del Papa León. Escribió críticas incisivas del Papa y del Vaticano y al final tomó un camino separado de la Iglesia Católica Romana. La reforma protestante resultante cambió al cristianismo para siempre. El protestantismo viene de la palabra protesta y engloba todo lo que no es parte de la Iglesia Católica. Los presbiterianos, los luteranos, los baptistas, los anglicanos o los episcopálicos, todos ellos son considerados como protestantes. No obstante, junto a las nuevas sectas protestantes se produjo una reforma. Un grupo surgió con el único propósito de luchar contra el pecado de la vanidad. Eran llamados los anabaptistas. Los grupos anabaptistas se desarrollaron en muchas zonas de Europa. El primer grupo fue los Hermanos Suizos de 1525. Algunos años más tarde, los menonitas surgieron en la región de los Países Bajos. Algunos de esos grupos todavía existen, los menonitas, los uterritas y los amish, y básicamente no han cambiado desde el siglo XVI. Los menonitas iniciaron una nueva tradición según la cual la vanidad era el pecado más peligroso y la humildad era el atributo más apreciado. Los Amish tomaron esta filosofía y la llevaron mucho más allá, impulsando una cultura completa consagrada a censurar la vanidad en todas sus formas. Los Amish realmente consideran a la vanidad como un pecado sumamente mortal, por eso se esfuerzan tanto en lucir sencillos. La cultura Amish surgió en 1693, cuando los menonitas acogieron a un hombre llamado Jacob Amman. Jacob Amman era un hombre de 30 años que se convirtió en líder dentro de la iglesia menonita. Amman era un predicador carismático y poderoso que insistía que los pecadores debían ser rechazados por toda la comunidad religiosa. Jacob Amman estableció sus bases sobre aspectos tales como la excomunión y el rechazo. Quizás ese era el aspecto más importante del momento. Y en referencia a esto dijo que si alguien era excomulgado no comerían más con él. Si la persona estaba casada no tendría relaciones sexuales con su pareja. Al excomulgar a alguien se eliminaba de la sociedad y se suspendía todo contacto con él hasta que se arrepentía y regresaba para volver a formar parte de ellos. Hace 300 años, Jacob Amman estableció las bases de la cultura Amish que actualmente vemos a lo largo de los Estados Unidos. Hoy en día, los Amish se establecen alejados de la cultura de masas. Fuera de la iglesia, luchan contra la vanidad, utilizando vestimentas simples, haciendo trabajos forzados y rechazando lo que consideran mundano. En su cultura, la educación culmina a los 14 años. A esa edad, los Amish sienten que una persona sabe todo lo que necesita para hacer un aporte a la comunidad. Por lo general, utilizan poca tecnología, ya que creen que ésta solo les genera deseos de tener más. Más espacio, más equipos y más problemas, al final los llevaría a ser más vanidosos. Mantenerlo simple y pequeño, que se puede trabajar con caballos y no se salga de control. Su menosprecio por la vanidad se puede observar en todos los aspectos de su vida. Se rehúsan a ser fotografiados porque, después de todo, la presunción es una forma de vanidad. Incluso los muñecos de los niños no tienen rostros.
En casos simples de vanidad, como presumir o ser descortés, el miembro debe disculparse ante la congregación. Sin embargo, un acto de vanidad evidente, como oponerse a la autoridad, puede ser merecedor de un castigo riguroso, tal como sucedía en los días de Jacob Amman. Un acto de vanidad podría llevarte a hacer cambios que van en contra de las leyes de la iglesia. Por ejemplo, un hombre que diga que ya no ordeñará manualmente, sino que comprará un equipo de ordeño, a pesar de lo que diga la iglesia. Para un pecado como este, el castigo sería la excomulgación, básicamente entregarle la persona a Satanás y rechazarlo.